Bueno, estamos de vuelta en Enfoque Matinal y seguimos con más contenido, Elisa Mariot. Así es, tenemos a la politóloga Olaya Dotel en la línea. Hola Olaya, muy buenos días. Gracias por recibir nuestro llamado para comentar estas cosas que han estado sucediendo. En el día de ayer hablamos bastante sobre lo que tenía que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, pero yo quisiera no solamente hablar sobre eso, sino sobre este acuerdo recién firmado entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Qué auguras tú o cómo ves este acuerdo? Mira, buenos días, Altagracia, Elisa, Hugo. Buenos días. Un abrazo para todo el pueblo dominicano. Bueno, es un acuerdo que se esperaba. Ya sabemos que el Partido Reformista Social Cristiano necesita ir aliado, no le conviene ir solo. Y por otro lado, tú tienes a una organización política cuya autoestima quedó bastante lesionada con el trato que le dio la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, y recordemos frases como la dicha por incluso el secretario general del partido, Pablo Pérez, refiriéndose a ellos como esa gente. De todas formas, este acuerdo puede tener consecuencias positivas pero también negativas, y es que el Partido Revolucionario Moderno ya tiene acuerdos verbales con diferentes fuerzas políticas. Y además de eso, él es el candidato ya de varias organizaciones políticas, incluso con boleta. Entonces, hay cosas que se han anunciado y que han dejado con cierto nivel de incertidumbre e incluso malestar, que para poder revertir la situación, el Partido Revolucionario Moderno y su líder Luis Abinader deben de actuar con prontitud. Sobre todo para ver qué implicaciones tiene ese anuncio de que serían medidas las dos candidaturas, tanto la de Luis como la del señor Kiki Antú, cuando ya Luis Abinader es candidato de varias organizaciones políticas con las que tienen acuerdos. También están los temores de actores con los que se han avanzado acuerdos, como por ejemplo el Ciudadanos Más, que trabajan por ejemplo el tema de los derechos humanos y sobre todo los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las personas con otras opciones sexuales. Entonces el PRM requiere de implicarse en un proceso de diálogo rápido, que no lo debe aplazar, y que arroje un mayor nivel de claridad de cuál es el real alcance del acuerdo firmado con el Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, pero el alcance fue definido. Hola, y ese alcance fue definido por ayer mismo, ¿no? En líneas generales se estableció qué daba quién y qué recibía quién. 50 alcaldías, 50 diputaciones o candidaturas, 12 candidaturas para alcaldías, una cantidad de regidores, eso está definido. Además, si Kiki Antú no ha avanzado en las encuestas desde que se lanzó su candidatura, ¿por qué pensar que en el último tramo de la campaña va a avanzar? Yo no creo que la candidatura de Luis Abinader en todo caso peligre por eso. Mira, ahí hay un tema que tiene que ver más con la necesidad del Partido Reformista de salir con una imagen de ganancioso ante este proceso de negociación. Como tú muy bien señalas, Altagracia, pero ahí hay un tema, que es la casilla número 3. Hasta ayer, hasta antes de ayer, la casilla con mayor nivel de cercanía a la que tenía acceso el PRM era, creo que la número 9, me parece, 9 o 10. Y hoy se abre la posibilidad de que la candidatura de Luis Abinader vaya en la casilla número 3. Entonces, yo imagino que lo que sobre todo se negoció fue esa casilla número 3. O sea, si tú piensas qué es lo que le puede ofrecer el Partido Reformista al PRM, fundamentalmente el mayor aporte sería el número 3 en la casilla, en la boleta presidencial. Ahora, esa cantidad de diputaciones también va a arrojar tensiones al interno del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados en la convergencia, y aliados también alianzas que se han hecho también fuera de convergencia. Entonces, por eso planteo que a esas candidaturas hay que poner el nombre y apellido rápidamente, y además calmar
de todas formas, en términos de agenda política, ¿qué implicaciones tiene esto? Entonces, porque sabemos que el Partido Reformista es de las fuerzas políticas que representan los sectores más conservadores, con lo que se ha aliado, cuyo discurso ha asumido el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, al PRM lo que le tocaría, o he intentado, pues no sé si lo va a mantener, es mantener un discurso que lo diferencie de esos sectores conservadores. Entonces, sería un retroceso asumir el discurso conservador del Partido Reformista. Y sería, o sea, no había entonces diferencia para la población. Por tanto, por eso señalo que los aliados del Partido Revolucionario Moderno requieren mayor nivel de información. Ahí hay una cantidad de posibles candidaturas, pero depende de dónde, cuándo, o sea, a qué territorios. Bueno, Olaya, en sentido general, mucha gente proyecta, y no sé cómo tú lo ves, hablaste de la situación interna PRM Convergencia. ¿Esto entiendes tú que traería alguna disidencia, gente que estaría saliendo porque no estaría de acuerdo en una alianza que se armó en prácticamente 7 días? Mira, yo no digo que salga alguien, lo que yo digo es que sí ha generado tensión y lo que se requiere es una respuesta rápida. Y una respuesta rápida es, por ejemplo, concretizar las firmas de acuerdos. El PRM tiene muchos acuerdos verbales, pero yo creo que hasta ahora no ha firmado ninguno. Entonces, eso deja en situación de incertidumbre a muchos de sus aliados. Entonces, está en el PRM actuar con la suficiente prontitud para calmar las situaciones, la incertidumbre y los temores que ha generado este acuerdo del Partido Reformista, que esto es parte, es normal, y de hecho sectores dentro del PRM y de los aliados se esperaba ya este acuerdo. Déjame decirte que esto realmente no es tanto sorpresa, porque a nivel local ya se habían avanzado negociaciones entre el PRM para ciertas candidaturas y el Partido Reformista. O sea, ya habían candidatos que habían negociado entre ellos a nivel. Ahora estamos hablando también de candidaturas nacionales, como el caso de la Presidencia de la República. Por tanto, lo que se espera, como te reitero, es las explicaciones del lugar, pero además que por fin el PRM rubrique, firme, se comprometa con las candidaturas con las que ha hecho acuerdos, Convergencia, Frente Amplio, el caso, por ejemplo, de Uvieres. En fin, que hay una cantidad de acuerdos que están en palabras porque no se han firmado. Olaya, ¿qué significa la firma de este acuerdo para el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, el Partido de Liberación Dominicana venía ya en un proceso de pérdida de aliados. Recordemos que el bloque progresista ha perdido 3 de sus miembros. Contra la Progresista, el PUM, me parece que el Partido de Huelva. Y bueno, estamos hablando de que posiblemente el candidato en Santiago, el candidato a la alcaldía, pueda ser Suárez, que sabemos que está puntero en las encuestas. Entonces, yo creo que en los procesos electorales ningún grupo político sobra, sobre todo para estas elecciones que se pintan, que si bien en un momento aparecía que Danilo Medina iba a pasar sin ningún problema, de repente el escenario se ha comenzado a cerrar. Entonces, yo creo que ahora, como nunca, el Partido de la Liberación Dominicana hubiese necesitado o necesitaría de aliados que le aporten, no solamente, además de votos, toda la logística, toda la fuerza y toda la operatividad que requiere un proceso electoral. Yo creo que al final, bueno, pues sí, afecta los intereses del Partido Reformista. Sí, del Partido de la Liberación Dominicana, sí. Bueno, Olaya, muchísimas gracias por aceptar este enlace y vamos a ver cómo termina el año ya, que le faltan un par de semanas. ¿Cómo termina la semana ya? ¿Cómo termina la semana? Que va a ser un poco cómo termina el año. Bueno, gracias, Olaya. Complicada, pero miren, yo no quisiera dejar de señalar que en el día de ayer se extrañó la presencia de la Junta Central Electoral y extrañó también la posición y la actitud de los cuerpos de seguridad que no actuaron ante los eventos de ayer. Bueno. Es algo que está ahí en el tintero. Bueno, hacen buenas. Bueno, gracias a ti, Olaya. Claro. Así mismo lo extrañamos nosotros y al principio lo estuvimos hablando también.